Muy buenos días, honorables miembros del Tribunal Académico. Muy buenos días, doctora Carmen Delgado, docente de la carrera de Derecho. Muy buenos días, compañeras y compañeros del tercer semestre paralelo B, carrera de Derecho. Me presento ante ustedes, mi nombre es Valentín Álvarez Pachay y en estos momentos voy a proceder con la sustentación de mi proyecto de investigación referente al tema La muerte cruzada en Ecuador 2023. Iniciaré esta intervención explicando el planteamiento de mi problema para luego, durante todo el desarrollo de esta intervención, profundizar en el tema del cual ha sido objeto mi trabajo de investigación. Primero comenzaré con el planteamiento del problema y formulación del problema. En el planteamiento del problema lo encuentro que dentro de la Constitución actual de nuestro país, que es la del 2008, que fue aprobada mediante Asamblea Constituyente en la ciudad de Montecristi, en el artículo 148 de esta establece que el presidente de la República podrá disolver la Asamblea mediante 3 causales, en las cuales se explica en el artículo 148 cuáles son ellos, como son por grave conmoción interna, por arrogamiento de atribuciones constitucionales, como es por reiteradas ocasiones impedir el desarrollo del Plan Económico Nacional. Aquí encuentro el problema mediante todo este artículo que está tipificado en la Constitución. Nace ya la idea del proyecto de investigación. Lo primero que hago es formular el problema y lo formulo de la siguiente manera, explicando: ¿causará repercusiones la declaratoria presidencial de muerte cruzada en el Ecuador 2023? Luego de esto hago una sistematización del problema y utilizaré como verdaderas guías de trabajo que me ayuden a encaminar de una forma correcta toda mi investigación, y me formulo preguntas como: ¿quiénes son los responsables de la actual crisis política del Ecuador? ¿Qué es la muerte cruzada? ¿Quién o quiénes son los responsables de la disolución de la Asamblea Nacional? ¿Se pudo evitar la muerte cruzada? Luego de ello, cojo como objeto de estudio, explico que en el presente trabajo el objeto de estudio es la normativa jurídica actual, la que está vigente, como les expliqué anteriormente, en la Constitución de la República del Ecuador 2008, que es la vigente. Dentro de ella voy a sacar mi objetivo general y mis objetivos específicos. El objetivo general de mi investigación será entonces analizar la muerte cruzada en Ecuador 2023, declarada por el presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza. Y mis objetivos específicos los planteé de la siguiente manera: establecer afectaciones de carácter económico, político y social originados por la declaratoria de muerte cruzada en Ecuador, indicar las causas de la muerte cruzada en Ecuador y recomendar soluciones a la actual crisis política que atraviesa el Estado ecuatoriano. Para este proyecto de investigación realizaré la justificación de dentro del contexto político que ocurre en nuestro país en este presente año 2023. Y luego de ello pasaré a explicar lo que son los métodos que utilicé en este proyecto de investigación, entre los que destaco el método cuantitativo, mediante una encuesta que realicé a un grupo determinado de la población para establecer los resultados necesarios para poder analizar de una forma correcta todo lo que corresponde a este contexto político y constitucional referente a lo que es la muerte cruzada en Ecuador. Utilizaré un método analítico que iré de lo general a lo particular, de lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido. Y utilizaré técnicas como la entrevista que realicé de manera abierta con importantes personalidades y doctrinarios, en los cuales de una manera u otra me hicieron aportaciones valiosísimas para mi proyecto de investigación. La delimitación de la investigación, pues la delimitación espacial se realizará dentro de la normativa jurídica, dentro del contexto social y político del Ecuador,
La delimitación temporal, pues lógicamente se referirá solamente a lo que es el año 2023, donde se ejecutó mediante un decreto constitucional, mediante un decreto ejecutivo 741, la muerte cruzada en Ecuador. Bien, y luego de esto, de este pequeño preámbulo, procederé al desarrollo dentro del marco teórico de lo que es en sí mi trabajo de investigación, mi proyecto de investigación. La muerte cruzada en un régimen democrático se puede considerar desde dos puntos de vista, porque a lo largo de este desarrollo de mi proyecto de investigación se puede analizar diferentes puntos de vista. No hay un punto de vista exacto o el punto de vista que se pueda afirmar o establecer como tal, como el válido para tomarlo como paradigma, para tomarlo de una manera como un patrón a seguir. Todo por el contrario, tratándose de política, tratándose de la interpretación correcta que se le dé a la Constitución, pues siempre va a aparecer, va a surgir polémicas y controversias de los diferentes actores que intervienen en ella, entre los que unos afirman una cosa y los que otros afirman otra. Y para muchos, la muerte cruzada es una manifestación de una verdadera democracia y la facultad que tienen los pueblos, mediante sus representantes, de poder durante un determinado momento, por decirlo, de la historia, corregir lo que en el camino no se está haciendo bien. Sin embargo, hay otras personas que piensan todo lo contrario. Y por ejemplo, como un doctrinario que yo cito en mi trabajo importante, cito a la doctora Vanegas, quien afirma que en términos de oposición, de no ser porque la Constitución del 2008 se insertó la muerte cruzada más afín al sistema parlamentario que al presidencialista, dice, consuela, sin embargo, a despecho de una postura purista, saber que en el mundo entero el debate continúa y que no ha sido suficientemente saldado. Explica, porque lo que no compete a una tarea de desarrollar una teorética propia que sea efectiva, ¿qué es lo que nos está tratando de explicar? Que en sí no existe una teoría pura que establezca lo que es una verdadera democracia, lo que en sí encierra todo un debate para poder desarrollar una teorética propia que sea efectiva y que se afirme que esa es como válida. Por eso, entre los antecedentes, al yo tratar de profundizar en lo que es la muerte cruzada, podré establecer que la muerte cruzada se incorporó al orden jurídico ecuatoriano en la reforma constitucional de 2008, impulsada por el expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Pero que esa figura nunca había sido utilizada hasta este año 2023, cuando por diferentes motivos, razones y circunstancias, el actual presidente de los ecuatorianos, el señor Guillermo Lasso Mendoza, tomó la decisión, luego de una serie de aspectos, de una serie de hechos que se fueron presentando a lo largo de este año, en el cual él se vio inmerso en un juicio político que le planteó la Asamblea Nacional para destituirlo. Ahí procede la figura constitucional de la muerte cruzada que utilizó el presidente Guillermo Lasso. Como les explicaba, hay una controversia entre si eso es democracia o no es democracia, si eso es una democracia o si es una especie de dictadura. Los problemas que Guillermo Lasso acarreó durante todo su mandato se originan desde cuando es electo y llega a Carondelet, pero con minoría en la Asamblea Nacional. Su partido político, al no tener mayoría dentro de la Asamblea Nacional, se avisoraba un panorama muy oscuro, muy difícil para el actual mandatario,
que tenía que realizar una serie de factores, tomar una serie de decisiones para que pudieran converger esas distintas ideologías con las cuales él no contaba dentro de la Asamblea Nacional. Al final nunca se dio. Entonces, aquí nace la pregunta, ¿qué es la muerte cruzada? Y la muerte cruzada es un mecanismo que le permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones generales, tanto legislativas como presidenciales. Y es una forma de resolver una crisis política o una situación de bloqueo institucional. ¿Qué efectos jurídicos traería entonces la muerte cruzada? ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional en medio de la muerte cruzada decretada por el Guillermo Lasso? Y el rol importantísimo que cumple la Corte Constitucional es que una vez que el presidente Guillermo Lasso Mendoza decretó mediante el decreto ejecutivo 741 la disolución de la Asamblea Nacional, su función es velar y salvaguardar los intereses del Ecuador, ya que solamente permite, mediante mandato constitucional, que el presidente, una vez que ejecutó la muerte cruzada y esta fue aprobada por la Corte Constitucional, solamente puede emitir decretos en materia económica que sean urgentes, solamente en materia económica. Y es función de la Corte Constitucional, pues, velar porque así sea. Dentro de todo esto hay importantes personalidades que cito yo aquí en mi trabajo investigativo, entre los cuales destacan como el doctor Galo Torres, docente de la Facultad Andina Simón Bolívar, quien establece que una de las funciones importantes de la Asamblea Nacional, que en este caso del órgano legislativo, que se lo puede conocer como Asamblea, Congreso, Cámara, siempre va a ser la de legislación y fiscalización. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, que es lo que se ha dado durante todo este tiempo en el cual ese juicio político hacia el presidente Guillermo Lasso se comprobaron una serie de anomalías, que el juicio político tenía tintes ideológicos, más no realmente de fiscalización, porque en su momento se comprobó que no había pruebas de peso para que ese juicio llegara primero a ser aprobado por la Corte Constitucional y mucho menos por el CAL en la Asamblea Nacional. Entonces se puede observar que fue todo algo más ideológico, en síntesis, en resumen, de todo lo que yo podría aportar en esta explicación, que me llevaría mucho más tiempo, y por cuestiones de aplicarme a lo que dice el reglamento académico, trato de resumirlo en lo más breve posible. Las consecuencias están a la vista de lo que va a suceder. Mediante una encuesta que se realizó, la mayoría de la población establece que la preocupación de esta muerte cruzada se deriva en los problemas económicos que pueda traer. Va a aumentar el riesgo país, un riesgo país que está por sobre los 2.000 puntos. Entonces, en materia económica se van a ver los resultados en los días posteriores. Eso repercutirá bastante. La imagen internacional, los préstamos internacionales, la inversión extranjera se podrá ver afectada. Yo establezco como conclusiones es que nosotros debemos tratar siempre de ver la parte correcta al momento de entender cómo es que funciona realmente una política en nuestro país, qué es lo que se debe de hacer, cómo debemos de elegir. Entonces, no debemos de elegir mediante ideologías, mediante colores de camiseta, sino por lo que realmente le convenga al Estado, a la ciudadanía. Y una recomendación que yo hago en mi proyecto de investigación es que las universidades deben de ser la base para la formación de los futuros políticos de nuestro Estado, de nuestro país, para que ellos lleven una base de lo que son los verdaderos valores axiológicos, los verdaderos valores éticos, morales, que sean un principio y una base para formar verdaderos líderes que se apeguen a lo que dice un valor jurídico importantísimo, que es el bien común, el bien colectivo, más no los intereses propios de particulares, de ideologías políticas, que lo único que quieren es simplemente tener el poder en sus manos para así ejercer la presión que ellos desean, el control que desean sobre los diferentes órganos del Estado, algo que no debe de suceder. Bueno, se ha cumplido mi tiempo
de exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.